En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos al Pulso Geopolítico de Intereconomía, en el que seguimos muy de cerca ese acuerdo, esa tregua, esa devolución de rehenes, ese fin de las hostilidades que se espera para apenas este domingo, porque ha sufrido muchos vaivenes, lo sabemos, porque ha costado mucho y sigue costando con los retrasos de la ratificación del acuerdo, porque va a tener mucha polémica, incluida como la liberación de algún preso especialmente controvertido por sus delitos previos, que tiene el Sabbat de por medio, lo sabemos, que tiene el enfrentamiento entre un gabinete que ya es de por sí conservador y los ministros más extremos y que amenazan con dimisión. En cualquier caso, todo parece que son trabajos que apuntan hacia que se va a poder por fin implementar. Tenemos que saber también si va a ser sólida, si va a durar mucho, si va a traer algo de capacidad de reconstrucción a la zona. En cualquier caso, se ha publicado la lista con los nombres de los 33 rehenes que serán liberados en la primera fase del acuerdo de alto el fuego. Esto no implica, además, eso sí, que todos estén con vida, lo cual es otro elemento que preocupa y otro elemento que sin duda cambiaría la situación. Pero en cualquier caso es una buena noticia para ir poniendo los primeros ladrillos para una situación algo más tranquila en una zona que habitualmente siempre es caliente, como es Oriente Próximo. Por otro lado, tenemos que hablar también de lo que supone en los geoequilibrios mundiales, más allá de este logro, que ya sabemos, unos apuntan al haber de Joe Biden, otros apuntan al haber de Donald Trump, que precisamente Trump va a tomar posesión en breve, el 20 de enero, el lunes, de su cargo. Y el gobierno de China, es lo que es más noticioso en este aspecto, ha anunciado el envío de su vicepresidente. Es la primera vez que un alto cargo chino del gobierno participe en la jura de un presidente de Estados Unidos. Eso nos muestra bien a las claras que, aunque son los dos países que se están jugando la hegemonía mundial, uno claramente posicionado en ese puesto de hegemón y el otro intentando asaltarlo, a pesar de que sabemos que el enfrentamiento, o intuimos, entre la Estados Unidos de Trump y la China de Xi Jinping va a ser complicado durante la próxima legislatura, al menos Pekín quiere empezar con buen pie, al menos en lo formal, según sus autoridades, por principios, dicen, de respeto mutuo, de coexistencia pacífica y de cooperación, de ganancias compartidas, pues se extrema esa cordialidad mandando a un alto cargo del gobierno. Por otro lado, y desde Asia, nos llega la decisión de un tribunal pakistaní que sentencia al ex primer ministro del país, Imran Khan, ya encarcelado, y a su esposa a penas de prisión, 14 años para el ex líder de Pakistán. Los ha hallado culpables de corrupción, y esto puede desestabilizar a un país clave en el sur de Asia, con 250 millones de habitantes, fronterizo con países tan relevantes como China, como India, como Irán, como Afganistán, que además, no lo olvidemos, tiene en su territorio movimientos islamistas radicales y es poseedor de la bomba nuclear. Allí la clase militar siempre ha sido la que ha partido un poco el bacalao, si me permiten el coloquialismo, pero la población de a pie veía en Imran Khan alguien que lo representaba, y veremos si esta pena de cárcel no genera complicaciones para mantener el orden público en un país, como decimos, de delicado equilibrio y en el que da bastante miedo que pase algo, claro. Por otro lado, y antes de que llegue a la Casa Blanca Trump, Rusia e Irán están a punto de firmar finalmente un acuerdo de asociación global en el que se ha estado trabajando durante meses. Un paso que volverá a centrar la atención en una sociedad que, no lo olvidemos, dio forma al campo de batalla en Ucrania con las herramientas que vendieron desde el régimen de los ayatolás a el régimen del Kremlin, con esos drones que han sembrado el terror entre las filas de Ucrania y que no es otra cosa más que un desafío al orden internacional que lidera Estados Unidos, justo cuando llega Donald Trump y parece que lo que quiere es entablar una nueva clave de relaciones con Rusia. Y esto llega además 2 años y medio después de la última visita de Putin a Teherán, con una situación más distanciada de lo que había entonces, con una Rusia que ahora mismo gana terreno en el campo de batalla en Ucrania y que, si todo termina como plantea
según parece Donald Trump, va a salirse con la suya respecto de las ambiciones con las que invadió Ucrania en 2022, o al menos tiene muchas posibilidades, mientras que Irán, sin embargo, por el contrario, lo que tiene ahora mismo es una situación bastante más compleja, porque ha perdido sus proxies, su eje de resistencia contra Israel y contra Estados Unidos en todo Oriente Próximo. Ya no tiene a Hamas operativa, ya no tiene a Hezbollah operativa, ya no tiene ni siquiera el régimen chiita de Bashar al-Assad, alawitas, y por tanto no puede nutrir de armamento a todos sus proxies en las cercanías de Israel. Por lo tanto, es evidente que ahora mismo le interesa mucho más, saca más pecho Teherán, pero es mucho más débil como socio en todo este tipo de acuerdos, con lo que da la sensación de que esto es una reacción del régimen de, además, un líder extremadamente mayor como es Ali Khamenei, que está ya cerca de ser nonagenario, que no tiene un sucesor claro, que veremos cómo se sustancia una vez que fallezca, que no puede faltar demasiado, ese liderazgo con una clase militar que está en la élite y que sin duda va a querer reclamar su poder, pero con una clase clerical también con unas cuotas de poder fundamentales y todas enfrentadas a una sociedad muy joven y que ha hasta ahora protestado en la medida de sus posibilidades contra un régimen que no representa sus intereses y que quizá cuando haya esa transición de poder sea el momento en el que reclamar sus libertades. En cualquier caso, parece que están asustados desde Teherán por ese colapso de al-Assad, por el colapso de Hezbollah y que por tanto intentan afianzar sus intereses, intentan afianzar una figura de apoyo como es la de Vladimir Putin, así como su presencia en los BRICS como elemento de fortaleza geopolítica. Pero en cualquier caso todo el mundo sabe que la debilidad ahora mismo es la norma en las relaciones externas de Teherán, salvo que tenga unas en la manga. ¿Cuál? Que hayan conseguido la bomba nuclear. No lo parece, porque si no parece que lo habrían esgrimido en principio, pero quién sabe. El tiempo dará y quitará razones. Ahora nos vamos a ir a un alto, una parada, para luego volver con las últimas noticias de la actualidad que han llegado a nuestra redacción y que elabora en forma de titulares Blanca del Tronco. Paramos y sigue Pulso Geopolítico en Intereconomía. No se vayan. Radio Intereconomía. Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrentable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta. Correduría especialista líder. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida, porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Intereconomía. 30 años contigo. Intereconomía. 30 años con la información económica más profesional y precisa. 30 años de experiencia. Misma filosofía. Siempre con la actualidad económica. Intereconomía. 30 años de rigurosidad informativa. La radio de los negocios. Intereconomía. 30 años contigo. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez.
Vamos ya con lo más relevante de la actualidad internacional de la jornada. Primero, en forma de titulares, Blanca del Tronco, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Sigue la reunión del Gabinete de Seguridad del Gobierno de Israel, en la que, previsiblemente, se dará luz verde a un acuerdo para el alto el fuego en Gaza. Posteriormente será el propio Ejecutivo de Netanyahu el que lo apruebe, previsiblemente el sábado por la noche, una vez concluido el Sabbat, el descanso religioso judío. La tregua entrará así en vigor el domingo. Tras ella, Benjamín Netanyahu se enfrenta a una crisis de gobierno después de que el ala ultraderechista de su Ejecutivo haya amenazado con marcharse. Itamar Ben-Gvir, ministro de Seguridad Nacional de Israel. Por lo tanto, dice, con un acuerdo abandonado, aprobado y ejecutado, entregaremos nuestras cartas de renuncia al primer ministro y el partido Ozma Yehudit no formará parte del gobierno. Estamos renunciando a él. A la espera de ese alto el fuego, Israel, entre tanto, continúa con los bombardeos sobre la Franja de Gaza. Al menos 90 personas han muerto en Gaza desde el pasado miércoles, cuando se anunció el alto el fuego entre Israel y Hamas. En paralelo, en Nueva York, sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a puerta cerrada para discutir la situación en la que queda la Agencia de la ONU para los Refugiados palestinos. Mientras, ya en Bruselas, la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, recibe al primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de la Autoridad Palestina, Mohammad Mustafa. Seguimos en la zona porque Emmanuel Macron visita Líbano a una semana de que expire el alto el fuego entre Israel y Hezbollah. Visita del presidente francés junto con el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Está previsto que Guterres viaje al cuartel general de la FINUL en Nakura y que visite también otras posiciones de los cascos azules en el sur del Líbano. El sábado, el secretario general de la ONU se reunirá con el nuevo presidente libanés, Joseph Aoun. Vladimir Putin recibe en Moscú al presidente de Irán. Masoud Pezeshkian visita Rusia para firmar con su homólogo ruso Vladimir Putin un acuerdo de asociación estratégica integral que incluirá la cooperación en materia de defensa, pocos días antes de la investidura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ahora Ucrania, donde se intensifica la frecuencia de los ataques de larga distancia. Ataques con golpes repetidos contra aeródromos, depósitos de combustibles y fábricas del complejo industrial militar del enemigo situadas dentro de la Federación Rusa. Entre tanto, el primer ministro británico Keir Starmer se reúne en Varsovia con el presidente polaco Andrzej Duda y con su homólogo Donald Tusk para abordar el apoyo a Ucrania. Comienzan en Francia las negociaciones en torno a la reforma de las pensiones. El primer ministro francés, François Bayrou, y los interlocutores sociales inician este viernes un proceso de revisión de la impopular reforma de pensiones, de cuyo resultado puede depender el difícil equilibrio parlamentario del gobierno. Saltamos el Atlántico, nos vamos hasta Washington, porque allí el Fondo Monetario Internacional presenta sus previsiones económicas. Lo hace después de que en octubre pasado redujese al 3,2% el crecimiento de la economía global para 2025 y alertarse en ese momento de que riesgos como el proteccionismo o la debilidad de los mercados laborales podrían aún rebajarlo. Y seguimos en Washington. Allí el Senado de Estados Unidos continúa con sus audiencias para analizar los nombramientos hechos por Donald Trump. Hoy la Cámara Alta de Estados Unidos analizará la nominación de Chris Noem, gobernadora de Dakota del Sur, para el cargo de secretaria del Departamento de Seguridad Nacional. Una vez hemos conocido en titulares la información, ahondamos en ella en forma de crónicas, Blanca. Comenzamos en Oriente Próximo. Esta madrugada, Israel y Hamas han firmado el alto el fuego que ha obligado a Netanyahu a decidir entre la paz en Gaza o el futuro de su gobierno. Pablo Llanoné. Con la mediación de Qatar, Estados Unidos y Egipto, se ha logrado que Israel conceda a Hamas su exigencia de última hora, explicada por el portavoz del gobierno israelí, David Mencer. La demanda de Hamas de último minuto supone cambiar el despliegue de las fuerzas de defensa de Israel en el corredor de Filadelfia, importante, crucial, para detener el contrabando de armas hacia Hamas. Esta concesión, que frena un detonante de guerra entre Israel y Hamas, despierta, en cambio, un detonante de guerra dentro del seno político de Netanyahu. Así se refería el acuerdo del ultraderechista ministro de Defensa Itamar Ben-Gvir. El acuerdo presentado es un acuerdo abandonado. Incluye la liberación de cientos de terroristas asesinos. Incluye el regreso de cientos de miles de habitantes de Gaza al norte de la franja, incluidos miles de terroristas. La retirada del corredor de Filadelfia y el fin de los combates. De hecho, este acuerdo pondrá fin a todos los logros que pudimos aportar al Estado de Israel. A tales efectos, prosigue el ministro de Defensa,
Con un acuerdo abandonado, aprobado y ejecutado, entregaremos nuestras cartas de renuncia al primer ministro y el partido Otzma Yehudit no formará parte del gobierno. Estamos renunciando a él. La dimisión del líder del partido Otzma Yehudit reduce la mayoría de Netanyahu de 60 a 62 escaños de 68 a 62 escaños en un parlamento de 120 diputados. Esto sin contar que a esta renuncia puede seguir también la del ministro de Finanzas Bezalel Smotrich, que ha considerado el acuerdo un trato peligroso. El acuerdo entrará en vigor este domingo cuando se implementará su primera fase. Se pondrá fin a los ataques que Israel sigue perpetrando sobre Gaza, que desde el anuncio del alto el fuego el jueves ha acabado con la vida de 100 personas, y se iniciará el paulatino intercambio de rehenes. Durante 42 días, Hamás liberará a 33 israelíes vivos o muertos. Por cada uno de ellos, Israel liberará a 30 prisioneros palestinos. Al cabo de esos 42 días, habrá libre circulación de ayuda humanitaria, con el objetivo de alcanzar 600 camiones diarios, incluido combustible para la generación de electricidad en hospitales, clínicas y panaderías. En la segunda fase, que durará también 42 días, se llevará a cabo la retirada completa de las tropas de Gaza, lo que a ojos de Biden podría suponer un alto el fuego permanente. Y tras la tercera fase, se iniciará un plan integral de reconstrucción de Gaza con una duración de entre 3 y 5 años, supervisado por Egipto, Qatar y la ONU. Todo esto se hará realidad, claro está, dependiendo de cómo Netanyahu sobrelleve las próximas semanas de su política interior, ya que la renuncia de Benny Gvir podría cambiar si Netanyahu retoma la guerra contra Hamás. Ya una semana de que expire el alto el fuego entre Israel y Hezbollah, el presidente Macron inicia este viernes una visita oficial al Líbano, donde se reunirá con los nuevos líderes del país, el presidente, el general Youssef Aoun, y el primer ministro Nawad Salam. Paloma Arnaldos. El viaje, apuntan desde el Elíseo, refleja el compromiso de Francia con la estabilidad, la unidad y el desarrollo del Líbano, socio histórico del país. Macron trasladará a las autoridades libanesas la importancia de formar lo antes posible un gobierno fuerte, capaz de unir al Líbano con el fin de llevar a cabo las reformas esenciales para la recuperación del país. A la cabeza de las prioridades está también la consolidación del alto el fuego anunciado a finales de noviembre entre Israel y el partido chií libanés Hezbollah, que ha sido violado en recurrentes ocasiones. En Líbano se encuentra también el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que mañana se reunirá con el nuevo presidente libanés y con el primer ministro. Hoy está previsto que visite el cuartel general de la FINUL en Naquora y que visite también otras posiciones de los cascos azules en el sur del Líbano, una región duramente golpeada por la ofensiva israelí lanzada contra el país entre septiembre y noviembre. Naciones Unidas mantiene a cerca de 10.000 soldados en el Líbano para velar por la implementación de la resolución del Consejo de Seguridad que puso fin a la guerra de 2006 con el Estado judío y que ahora es también la base del alto el fuego alcanzado por las partes hace casi 7 semanas. Y miramos ya a Moscú. Hasta allá ha viajado el presidente iraní Masoud Pezeshkian para mantener conversaciones con el presidente ruso Vladimir Putin y firmar un tratado de asociación estratégica entre ambos países. Gemma González. Primera visita de Pezeshkian a Moscú desde que ganó la presidencia de Irán el pasado mes de julio, tras la muerte en accidente de helicóptero de su predecesor. Visita en la que mantendrá conversaciones con Putin centradas en los lazos bilaterales y en asuntos internacionales, antes de firmar un tratado de asociación estratégica. Desde el inicio de la guerra en Ucrania, Rusia se ha ido acercando cada vez más, no solo a Irán, sino a otros países hostiles con Estados Unidos, como Corea del Norte, y tiene pactos estratégicos con Pyongyang y Bielorrusia, así como un acuerdo de asociación estratégica con China. Es probable que lo que hoy firmen Putin y Pezeshkian, un acuerdo de colaboración en materia de defensa entre Rusia e Irán por un periodo de 20 años, preocupe a Occidente, que ve a ambos países como un peligro para la escena mundial. Moscú y Teherán, sin embargo, aseguran que sus lazos cada vez más estrechos no van contra otros países, aunque Moscú ha hecho un amplio uso de drones iraníes durante la guerra de Ucrania y Washington acusa a Teherán de entregar misiles balísticos de corto alcance a Rusia para que los utilizara contra Ucrania. Irán niega haber suministrado drones o misiles. Pezeshkian viaja a Moscú además acompañado de su ministro de Petróleo y es probable que se discutan las sanciones occidentales al sector. Y el primer ministro francés, el centrista François Bayrou, ha puesto en marcha el proceso de concertación sobre las pensiones para que sindicatos y patronal traten de llegar a un acuerdo que podría modificar la polémica reforma de 2023. Pablo.
Bayrou se compromete a empezar las negociaciones con los sindicatos y la patronal como respuesta al condicionante del Partido Socialista, que no ha votado a favor de la moción de censura contra Bayrou a cambio de que impulse los acuerdos. Aunque el Partido Socialista quería que las negociaciones fuesen acompañadas de la suspensión de la reforma de 2023, que retrasa la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años, el Gobierno solo ha asumido el compromiso de convertir en ley cualquier acuerdo que, como explica Bayrou, permitirá redactar un texto, presentarlo ante el Parlamento y todo será, espero, dice, un feliz mundo nuevo. Tras la reunión con los sindicatos, se presentará al Tribunal de Cuentas el marco de mandato del presidente para que así el tribunal establezca un diagnóstico de la economía francesa. Diagnóstico que pretende ser neutral y que, una vez aceptado por todos como base de la negociación, permitirá llevar a cabo la reforma del sistema de pensiones consensuado. Eso sí, en caso de que no se alcanzase el acuerdo, dice Bayrou, se estaría ante un enfrentamiento. No creo en esta hipótesis, dice. Estoy convencido, después de haber intercambiado mucho con las diferentes fuerzas y representaciones sociales que se reunirán en esta conferencia social. Estoy convencido de que todos tienen en mente encontrar el progreso. Pero si no hubiese acuerdo, evidentemente no habría necesidad de nuevos textos. Sobre la mesa de las negociaciones, el principal sindicato francés, el CFDT, piden que todos los temas que verdaderamente importan a las personas se pongan sobre la mesa y considera entonces que un acuerdo será posible. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Vamos ahora a ver cómo distintas cabeceras internacionales ofrecen distintos enfoques sobre la actualidad. Lo hacemos siempre, lo elabora Pablo Llanone. Pablo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a empezar con las palabras de Donald Trump ayer, antes de que se aprobase el alto del fuego entre Hamás e Israel. Si no hubiésemos estado involucrados en este acuerdo, nunca se habría llevado a cabo. Los rehenes probablemente nunca habrían vuelto a vivir. Nosotros cambiamos el curso de las cosas, lo hicimos rápido. Francamente, será mejor que haya acuerdo antes de prestar juramento al cargo. Esa es la noticia. ¿Cómo la interpretan, Pablo? Esta presión, dice Al Jazeera, ha sido determinante para que Israel acepte el alto el fuego. Además, el medio destaca que el papel de Donald Trump en Gaza alimenta la ira árabe y estadounidense contra Biden. Diversos votantes de este colectivo se lamentan de que Donald Trump no haya entrado en juego antes, ya que se habría logrado salvar miles de vidas que Joe Biden no ha podido. A todo esto, el New York Times recoge con ironía cómo la llegada de Trump al poder podría evitar que el expresidente brasileño Jair Bolsonaro acabe en la cárcel. En una entrevista concedida al medio estadounidense, el expolítico ha dicho que desde la invitación de Donald Trump a su toma de posesión el 20 de enero, se siente como un niño. Otra vez está tan entusiasmado, destaca The New York Times, que ya ni siquiera toma Viagra. 3 investigaciones penales separadas se están cerrando sobre Bolsonaro y hay expectativas generalizadas en Brasil, incluso del propio Bolsonaro, de que pronto podría estar en el centro de uno de los juicios de más alto perfil en la historia del país. Pero los acontecimientos en Estados Unidos le han dado nuevas esperanzas a Bolsonaro. Trump, Elon Musk y Mark Zuckerberg estarían liderando una campaña global en favor de la libertad de expresión, dice, y espera que eso pueda transformar de alguna forma el panorama político en Brasil. Las redes sociales deciden las elecciones, ha concluido. El perfil político, la heterodoxia de Trump, sin duda condicionan lo que pueda pasar en muchos países del programa internacional, pero en pocos, como en Groenlandia, donde cayó como una bomba ese deseo de hacerse con el control de la isla. A todo esto, ante la Fox, el primer ministro de Groenlandia, Mutege, declaraba lo siguiente: no queremos ser americanos, queremos ser groenlandeses, pero sabemos que tenemos mucho en lo que colaborar, especialmente en términos de defensa y seguridad.
Tras estas declaraciones, la Fox nos cuenta que el primer ministro groenlandés querría asociaciones más sólidas con Estados Unidos y la Unión Europea para que el territorio pueda diversificar su economía y ganar inversiones en la gran cantidad de minerales que yacen en esas tierras raras, ricas en zinc, oro y uranio. Otro rotativo que apuesta por la ironía de Washington Times, que dice que el alcalde neoyorquino acusado de corrupción se dirige a Mar-a-Lago para reunirse con Trump para discutir, señala, las prioridades de los neoyorquinos. Está previsto que el demócrata sea sometido a juicio en abril por cargos de haber aceptado beneficios de viajes de lujo y contribuciones ilegales a campañas de ciudadanos extranjeros a cambio de actos corruptos. Como presidente, Donald Trump tendría el poder de indultar al alcalde neoyorquino. También podría presionar al Departamento de Justicia para que retire los cargos. El político neoyorquino que se declaró inocente ha indicado que está dispuesto a aceptar un indulto. Nos vamos hasta Reino Unido, donde queremos conocer cómo un rotativo de prestigio como The Guardian reacciona a estas palabras de Joe Biden en su discurso de despedida. Hoy en día, Estados Unidos está cobrando forma una oligarquía de extrema riqueza, de poder e influencia, que literalmente amenaza toda nuestra democracia, nuestros derechos y libertades fundamentales y la posibilidad de que todos salgan adelante. A pesar de toda la sátira que ha surgido en torno a estas palabras, sobre todo en la prensa estadounidense, The Guardian parece haberse puesto del lado del discurso de Joe Biden, que refrenda compartiendo la siguiente información. La desigualdad está en niveles asombrosos. El 0,1% más rico de la población estadounidense posee casi 6 veces más riqueza total que el 50% más pobre. Pocas veces, prosigue The Guardian, la unión entre la política y la riqueza ha sido tan evidente y desvergonzada como con Donald Trump. El hombre que se enfurece contra las élites ha reunido un gabinete con 13 multimillonarios. Elon Musk, la primera persona cuyo patrimonio neto ha superado los 400.000 millones de dólares, dice que los ciudadanos se enfrentarán a dificultades temporales, a medida que su departamento de eficiencia gubernamental recorta el gasto público. Los petroleros ya están cosechando las recompensas para respaldar a Trump, un hombre favorable a los combustibles fósiles. Mientras, Al Jazeera nos cuenta que el ex primer ministro de Pakistán, Imran Khan, y su esposa han sido sentenciados a prisión por corrupción. Un tribunal pakistaní ha condenado al ex primer ministro Imran Khan y a su esposa a penas de prisión en un caso de corrupción relacionado con la adquisición y presunta venta indebida de obsequios oficiales. De acuerdo con la información publicada por Al Jazeera, el fallo se produce tras meses de inestabilidad política y disputas legales en el país. La sentencia ha generado fuertes reacciones, ya que por un lado tenemos a los seguidores de Khan, del partido Pakistán Tehreek-e-Insaf, que denuncian motivaciones políticas en el proceso judicial. Por otro lado estaría la oposición, que celebra el veredicto como un paso hacia la transparencia y la rendición de cuentas. Esta condena podría agudizar la tensión política en un Pakistán ya bastante polarizado, en medio de crecientes presiones económicas y sociales. Seguimos con el foco en Asia, pero visto desde Estados Unidos. The Wall Street Journal dice que China registra un nuevo descenso de población a pesar de que aumentan los nacimientos. El rotativo destaca que el año del dragón ha producido un repunte de natalidad, pero los demógrafos apuntan a que es algo temporal. La población total se ha reducido en 1,3 millones en 2024 frente a los 1.400 millones de personas que nacieron en 2023, que estaban en 2023. En total, el año pasado nacieron 9,5 millones de bebés frente a los 9 millones de recién nacidos, el total más bajo desde que se comenzaron a llevar los registros en 1949. Y hablamos también de Le Monde, que nos cuenta su interpretación sobre la crítica indirecta de la ministra de Exteriores alemana, Alana Baerbock, a su canciller, a Olaf Scholz, por no desembolsar 3.000 millones de euros adicionales para ayuda militar a Ucrania. Las declaraciones de la ministra reflejan su frustración por la política del canciller respecto a Ucrania desde hace 3 años. Hubo postergación de las entregas de tanques, misiles Taurus y ahora de 3.000 millones de ayuda adicional. Temas todos ellos en los que la canciller ha frenado constantemente a su ministro de Asuntos Exteriores. La ministra revela que le gustaría permanecer en su cargo en la próxima coalición. Según ella, el gobierno federal no es considerado una fuerza impulsora de la política de paz en Europa. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo.
En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. ¿Quieres saber cómo van a tributar dividendos, acciones, bonos, fondos, seguros y planes de pensiones? Este sábado con el periódico Expansión Guía Fiscal del Ahorro. Conozca cómo van a tributar los distintos productos de inversión. Diseñe su propia estrategia para rentabilizar sus ahorros y pagar menos a Hacienda, con ejemplos prácticos. Este sábado acuda a su kiosco a por la Guía Fiscal del Ahorro gratis con el periódico Expansión. Un día, una nación, el retorno de un presidente. Este 20 de enero no te pierdas la investidura de Donald Trump. Acompáñanos en un programa especial donde analizaremos su impacto y legado. A partir de las 7 de la tarde en Visión Global, con Marta Isern. Kamala, you're fired. Get the hell out of here. You're fired. Donald Trump, el hombre que redefinirá la política global. We will drill, baby, drill. We're gonna drill. Comienza una nueva era en Estados Unidos. ¿Te lo vas a perder? Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com. Sabemos que la situación geopolítica es complicada, siempre lo es, pero quizá en estos momentos es especialmente complicada, con muchos focos abiertos, con un cambio de ocupante en quién es la primera potencia mundial, en el poder de quién es la primera potencia mundial. Sabemos que esa lucha por la preponderancia entre China y Estados Unidos va a condicionar muchas cosas que van a pasar. No sabemos cómo va a ser la segunda legislatura de Donald Trump. El foco de Oriente Próximo, que parece hay un cierto espacio para el optimismo, siempre, secularmente casi, es elemento complicado. Una guerra en el suelo europeo. Muchas variables que, sin embargo, hay quien se empeña en tratar con ellas y en desgranarlas y en ser capaz de ver, a partir de un trabajo multidisciplinar, qué es lo que puede afectar, en este caso, de todo ese panorama a un país, en este caso como España, y es que me estoy refiriendo a ese informe de Perspectivas 2025, España en el mundo en 2025, perspectivas y desafíos, que ya es toda una institución, una clave a tener en cuenta en cada una de sus ediciones. De él hablamos, lo hacemos los próximos minutos, con Ignacio Molina, que es investigador principal del Real Instituto Elcano. Ignacio, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Un placer estar aquí. Sabemos que la situación es complicada y que quizá la variable que ahora mismo genera más incertidumbre es la llegada de Donald Trump al poder. Pero en cualquier caso, después de 105 páginas de un informe más que prolijo, con 40 autores, si te pido que me digas en una frase esa perspectiva, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la perspectiva más preocupante o la que más puede marcar nuestro futuro durante este año en el que ya estamos? Bueno, es verdad que la idea de la incertidumbre, la idea de cómo van a ser estos nuevos liderazgos, por supuesto el de Donald Trump es el más relevante, ¿no? Pero también la propia Unión Europea arranca una legislatura, en este caso con el liderazgo renovado de la Comisión, pero claro, si uno piensa que la Comisión es quien lidera Europa, pues se equivoca, porque la Comisión es una pieza dentro de la Unión Europea que tiene importancia, pero sabemos que Francia, Alemania, bueno, los Estados miembros, también Italia, también España, España es uno de los estados más influyentes, pero claro, en una Unión Europea de 27, donde Francia y Alemania lo son mucho más, que no tienen en este momento liderazgo, porque en Alemania hay elecciones dentro de poco y en Francia pues sabemos que Macron no cuenta ya con el respaldo del Parlamento, con lo cual
la idea de incertidumbre por el liderazgo que hay o que no hay, y si hablamos en términos de liderazgo colectivo, pues todo lo que hace unos años hablábamos de la gobernanza multilateral, pues está en franca crisis. O sea, yo creo que esas dos variables de incertidumbre y de incertidumbre sobre el liderazgo, pues van a marcar el año. Y, desde luego, como bien se ha dicho, Trump es la variable más relevante, pero en un contexto interesante, ¿no? Porque siempre pensamos que Trump va a ser una figura, desde luego, disruptiva, y que va a marcar para mal las relaciones internacionales. Y bueno, yo tengo un par de matices sobre eso, pero quizá lo desarrollo un poquito más adelante. Sí. Cogiendo al vuelo uno de los apuntes con los que me has contestado, el multilateralismo. Sabemos que Estados Unidos, y especialmente Trump, no es muy partidario de eso, es un gran negociador, es un hombre de negocios y quiere el tú a tú porque ahí suele imponerse. Más allá de eso, como tendencia internacional, parece que se impone una suerte de minilateralismo, si me permites el término. Pues, por ejemplo, se menciona, ¿no?, esa posibilidad de que los 5 grandes Estados miembros, ¿no?, el Big Five plus en Europa, pueda entablar unas dinámicas de mayor agilidad ante una Unión Europea, por ejemplo, más paralizada, ¿no? Esta idea, bueno, esto del Big Five plus es una idea más bien polaca, donde el plus se refiere al Reino Unido, más luego también a la propia Unión Europea, con la alta representante. Los Big Five, bueno, pues son Francia, Alemania, Italia, España y Polonia. Y es verdad que es relevante en la medida en que no sabemos qué va a pasar con el apoyo a Ucrania. Esto afecta directamente, desde luego, a España, a toda la Unión Europea, pero también a la seguridad, no solamente desde un punto de vista de cómo Europa se va a enfrentar a entrega de armas a Ucrania para sustituir una posible reducción de la norteamericana, todo lo que es la gestión de refugiados, no solamente apoyo militar, refugiados, impacto económico de la guerra, sino porque realmente la seguridad de Europa puede estar en peligro si Donald Trump asume ese enfoque tan transaccional de decir, bueno, yo directamente voy a negociar, en este caso con Putin. Se van a tener en cuenta los intereses de la Unión Europea, se van a tener en cuenta los intereses de los aliados OTAN, se van a tener en cuenta los intereses de los propios ucranianos. Esa es una gran incertidumbre. Parece que a nosotros nos pilla como más de lejos y, sin embargo, afecta mucho a la idea de cómo va a ser el futuro de la arquitectura de la seguridad europea si el gran aliado que es Estados Unidos deja de garantizar esa seguridad e incluso la puede poner en peligro con negociaciones directas con el que que ha demostrado desde el año 2022 que es un peligro directo y además un agresor en el caso de Ucrania, ¿no? Esto en el texto se recoge planteando Trump será maximalista y combativo o transaccional y desideologizado. Que es una disyuntiva. Y no se sabe lo que es peor. Claro. No se sabe lo que es peor, porque uno puede pensar, hombre, no, un Trump transaccional y desideologizado, pues es una persona que no va a ser tan agresivo, no va a poner la idea de una transformación ideológica de la democracia liberal tan en primera mano, no va a hacer tanta guerra cultural. Bueno, bien, pero es que un Donald Trump que, por ejemplo, no ponga demasiado en valor lo que es la seguridad de Occidente, porque, bueno, precisamente porque es transaccional y puede llegar a acuerdos con Xi Jinping o con Putin o con el régimen de Irán. Pues claro, no se sabe lo que es peor. Si una radicalización ideológica, pero en la idea, ¿no?, de una defensa de unos valores que en teoría compartimos, o la idea de esto a mí no me vincula para nada y yo efectivamente lo que soy es un negociador y lo mismo que decía negocios inmobiliarios en el pasado, pues hago negocios desde el punto de vista de las relaciones internacionales. Entonces, bueno, en cualquier caso, pero esa era mi primera matización, de que no sabemos qué Trump va a haber. Y la segunda es, parece que presumimos que Donald Trump va a ser capaz de llevar a cabo lo que él promete, como si de pronto Estados Unidos volviera a ser una potencia todopoderosa. Estados Unidos hace mucho tiempo que no es todopoderoso. Si en algún momento lo fue, pues quizá fue en el contexto del cambio de milenio, ¿no?, hacia el año 2000, en la década de los 90-2000, cuando ganó la Guerra Fría y cuando no había ningún rival, porque China aún no había emergido como está ahora, Rusia estaba en total decadencia, la Unión Europea de entonces era un aliado claramente subordinado a Estados Unidos porque compartíamos más los valores. O sea, y el sur global ni siquiera sabíamos qué concepto significaba esto. Ese Estados Unidos ya no es ese Estados Unidos de ahora. Y si Biden ha demostrado que no tenía poder para hacer muchas cosas, empezando por el alto el fuego en Gaza, que lo ha conseguido en el minuto último y habiéndole perjudicado electoralmente, si Obama no fue capaz de hacer muchísimas cosas, si tampoco incluso George Bush hijo, pues claro, ¿por qué Trump, en un contexto donde el declive americano lento pero gradual
¿por qué va a ser capaz de hacerlo? Así que hay que tener cuidado también y decir, bueno, es que qué es lo que promete las elecciones, qué es lo que realmente va a hacer y qué es lo que realmente puede hacer, que son 3 escalas para quitarnos un poco de inquietud, ¿no? No sé si el neoaislacionismo por el que él se decanta en principio puede, si tuviéramos en cuenta y aceptáramos que la guerra de Ucrania es una guerra proxy montada por Estados Unidos para debilitar a Rusia, pues en este caso podría hacerlo simplemente porque se va. O sea, porque si te quito el apoyo, da igual, porque en realidad no está apoyando la Unión Europea realmente de peso, ni está apoyando, ni Ucrania tiene voz, ¿no? Hay gente que dice no tiene que estar sentada en las negociaciones Ucrania porque en realidad es Estados Unidos. Bueno, aquí hay un debate muy grande en Washington, en los círculos de Washington, de hasta qué punto esa era una guerra que afectara a intereses vitales americanos. Y es interesante porque muchas veces en Europa los críticos con la guerra vienen a decir lo contrario, ¿no? Que es una guerra que no afectaba tanto a Europa y que más bien era montada. O sea, que es muy interesante porque ahora vamos a tener un test, ¿no? De realmente un poco quién tiene razón. Si en esos círculos que en Washington dicen la única preocupación debe ser China, ¿qué hace Estados Unidos perdiendo esfuerzos en Ucrania? Bueno, vamos a ver, ¿no? Y puede que lo que Trump ha apuntado va un poquito en esa línea, ¿no? De realmente lo que nos interesa es China, la hegemonía mundial se juega ahí. Ucrania pues puede ser un dolor o una preocupación para Europa, pero bueno, que los europeos se espabilen y se defiendan ellos, ¿no? Eso puede ser. Y en esta línea europea de decir, pues en el fondo Rusia comparte más valores e intereses de lo que pensamos y tal, que también es una línea de... Yo en esta segunda no la comparto en absoluto. Aquellos que piensan que la OTAN en general es un invento americano, deberían de estudiar un poco más la historia, en el sentido de que siempre ha sido un interés de los europeos tener a los americanos implicados en nuestra seguridad. O sea, la idea de la OTAN, que parece como ese gran invento americano para tener subordinados a los europeos, en realidad es los europeos que queremos tener implicados a los americanos, pero por una razón, porque a día de hoy los europeos no somos capaces de proveer y garantizar nuestra propia seguridad. El texto también recoge, ceñidos a España en este caso, que tenemos un buen puesto en índices de prestigio, en poder blando. ¿Para qué nos pueden valer, fundamentalmente? Bueno, es verdad que ¿no? de poder blando no se come, no se vive. Pero esto es muy importante, que es un elemento estructural de nuestra situación, ¿no? Realmente solamente cuando hay impactos muy traumáticos, sobre todo en lo económico, la reputación internacional de un país, la imagen, el prestigio, está construido mucho sobre una cierta solidez económica y luego sobre ser un país que tiene un elemento de saber vivir, de cultura, o sea, esas dos cosas. Es verdad que en lo segundo puntuamos altísimo, en lo primero, pues cuando hemos tenido crisis realmente duras lo hemos sufrido, pero yo sí que quiero transmitir a los españoles que en los últimos, bueno, no sé, 30, 40, 50 años, no sé, España es un país que ha tenido una proyección internacional siempre muy positiva en el imaginario de las opiniones públicas internacionales. España se asocia a buenas sensaciones en el aspecto no solo cultural y turístico, que es el que se nos viene a la cabeza, sino también en la idea de pues un país que es capaz de tender puentes, que forma parte de la comunidad euroatlántica, pero que también tiene una interlocución, ¿no? Que desde el sur, desde América Latina, desde el mundo árabe, no se ve con antipatía, que no es un país agresivo. Estos son valores, claro, es un potencial, luego se puede utilizar o mal utilizar. Y a veces es verdad que podemos decir que a lo mejor nuestra diplomacia o nuestras empresas no lo han sabido utilizar del todo. Pero bueno, yo creo que muchos de los éxitos empresariales españoles se deben a esta imagen de marca, y muchas de las ventajas que tiene puede tener España como una potencia media, no podemos aspirar a más, o como dentro de la Unión Europea ser el cuarto o el estado más grande de la Unión Europea, es también esta idea de un país que no suscita animadversión, al contrario. Y estamos nosotros internamente, a nivel doméstico en casa, tan metidos en la polarización y la confrontación, que muchas veces pensamos mucho peor de lo que realmente da la imagen de España, y los españoles tienen un juicio más negativo de su país que lo que tienen los demás, y decimos, bueno, pues es normal. Es una cosa rarísima. No, pero Ignacio, es lógico, si hasta lo detecta el informe, dice, no podemos influir si los principales bloques políticos del país están alejados radicalmente, pero por una polarización que en realidad no refleja unas diferencias de fondo fundamentales, son de otro tipo.
Por supuesto que hay diferencias en España, no vamos a negar que hay una confrontación legítima, por otro lado, a veces en un grado de polarización que yo creo que llega a ser muy negativo y tóxico, pero desde el punto de vista de nuestra posición en el mundo, nosotros compartimos, los grandes españoles, además, no solamente ya partidos políticos, sino la ciudadanía española, el atlantismo, el apostar por el comercio abierto, el europeísmo, la idea también, o sea, cuando tú dices qué forma de enfrentar al mundo, ¿no? Se apuesta por el multilateralismo también. Es decir, que en España no hay dos fuerzas políticas o dos bloques políticos que se enfrenten fundamentalmente por cómo nos posicionamos en el mundo, cosa que sí ha ocurrido en otros países, en Reino Unido claramente con el Brexit, en Estados Unidos, en Francia, y entonces esa es una ventaja que tenemos y sin embargo pensamos que estamos muy peleados cuando los grandes elementos de nuestra posición internacional, yo creo que por suerte, los compartimos. Los comparten las fuerzas políticas y lo comparte la opinión pública, la ciudadanía. Ignacio, el tiempo vuela en la radio, es una pena porque es que tiene tantísimas derivadas este informe Elcano, España en el mundo en 2025, perspectivas y desafíos, que es todo un clásico, ya hay una referencia, que tengo que terminar y lo hago pidiéndote, pues teniendo en cuenta que tenemos que redibujar la estrategia de acción exterior, pues si quienes la tienen que redibujar se leyeran el informe, ¿qué tendrían que hacer? Bueno, yo creo que la política exterior española de los últimos años tiene muchas luces y sombras también, ¿no? Pero yo sí que tuviera que decir una cosa es pensar en una cosa que parece como que queda fea, que es el interés nacional, ¿no? Porque muchas veces cuando dices qué es lo que quiere hacer España en el mundo, pues muchas veces parece que es pues defender los derechos humanos, la Carta de Naciones Unidas. A ver, eso es estupendo, ¿no? Porque el bien siempre es mejor que el mal. Pero esta conciencia de que en un mundo globalizado, por un lado, que además se ha rearmado geopolíticamente y donde las potencias y los bloques son más hostiles, no pensar en términos de que ahí fuera hay agresividad y nos estamos jugando el interés nacional, el interés de los ciudadanos, de las empresas y del país como proyecto, y de que hay enemigos y que hay rivales. Eso yo creo que tener una visión un poquito más realista del mundo, que no es desgraciadamente el mundo de los años 90, ¿no? Donde parecía que la globalización solamente traía cosas buenas, pues yo creo que ese sería quizá la principal recomendación. Ignacio Molina, investigador principal del Real Instituto Elcano, ha sido un verdadero placer tenerte aquí. Muchas gracias, un abrazo, hasta la próxima. Un saludo y encantado. Y seguimos analizando realidades que condicionan, sin duda, de una manera u otra, el futuro de los equilibrios geopolíticos, pero incluso, en este caso, hasta cotidianos, hasta de las cuestiones más básicas de la sociedad. Porque todos somos conscientes de que la tecnología está en nuestras vidas, que tenemos aparatos inteligentes como esos smartphones, esos teléfonos que nos acompañan y que llevan con nosotros y nos ofrecen un mundo, pero tenemos neveras, tenemos coches, tenemos grandes ordenadores, y si algo tienen todos en común son los microchips. Microchips que, lejos de ser solo un elemento tecnológico, han pasado a ser un factor de influencia geopolítica. De ello vamos a hablar con toda una referencia en este ámbito, como es Enrique Dans, profesor de innovación de IE Business School. Enrique, bienvenido, muchas gracias, un abrazo, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Explícanos de forma breve por qué los semiconductores son estratégicos para la seguridad nacional de los países, no solo para la economía. Bueno, fundamentalmente porque tiene una cadena de valor muy compleja y son necesarios para prácticamente todo, además de tener un uso, lo que llaman un uso dual. Es decir, por un lado puedes tener lo que sería el uso más habitual, la electrónica de consumo, etcétera. A partir de ahí ya tienes un siguiente escalón, que son las aplicaciones más estratégicas, que puede ser el desarrollo ahora mismo, por supuesto, el desarrollo de la inteligencia artificial, etcétera. Pero luego por encima de eso tienes un uso militar, un posible uso militar, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues lo que tienes, lógicamente, son unas restricciones que tienen mucho que ver con ese intento de privar
enemigo de un cierto uso militar o posible uso militar, pero que se combinan también con unos intereses económicos de cada país, ¿no? Sabemos, por poner un ejemplo, que yo creo que se entienden las cosas mejor con ejemplos, que un país de facto como es Taiwán, que está reconocido por todas las instituciones internacionales como parte de China, pero que es independiente de facto, lo puede seguir siendo a pesar de tener ese gigante al lado, porque tiene lo que se llama el escudo de silicio, ¿no? Es el líder absoluto en fabricación de chips de inteligencia artificial, 90 y tantos % de cuota, el 60 y tantos de los chips generales, y eso permite que lo defiendan. Sin embargo, hay quien ha llegado a pensar que cuando China, en su momento, dicen que su aspiración para 2049 con el centenario de la revolución es lograr la isla, pues ya nos vamos a quedar los demás sin chips. Pero te leía un pensamiento interesantísimo, Enrique. Ninguno de los participantes de esta industria es autosuficiente, digamos, ¿no? Entonces, capturo la fábrica de chips y obtengo su capacidad, no existe. ¿Cómo afecta eso a los equilibrios geopolíticos? Afecta, bueno, en primer lugar, el estrecho de China es una de las zonas más, espinosas del mundo, sin duda, pero sí es verdad que la defensa ante una posible invasión o una posible toma, reincorporación, digamos, de Taiwán al territorio nacional de China, que es algo que, por supuesto, es implanteable. O sea, cuando hablas con un chino, si tú dibujas el mapa de China sin Taiwán, es como un insulto grave realmente. O sea, ellos lo siguen viendo como una parte inseparable de China. En el caso de una posible invasión, básicamente no pasaría nada. O sea, lo que pasaría es que las fábricas dejarían de funcionar simplemente, ¿no? Entonces, ¿qué ganaría China aparte de reunificar su territorio y factores de patriotismo históricos, de restauración histórica, etcétera? Pues ganaría unas cuantas máquinas que realmente no podrían utilizar durante mucho tiempo. Fíjate que la clave, muy curioso, es que la clave la tenga quien fabrica las máquinas de fabricar los chips, ¿no? ASML. ASML es una europea, para más señas, ¿verdad, Enrique? Perdona que te interrumpa. Europea. Una compañía de los Países Bajos, sí, de los Países Bajos, que ha visto cómo Estados Unidos la ha obligado a dejar de vender a su principal cliente, que es China, ¿no? Entonces, dado que la única forma de fabricar chips por debajo de 0,5 nanómetros es tener esa ultralitografía extrema, ¿no? que se puede conseguir por el momento solo con las máquinas de ASML, ASML, que es una compañía no norteamericana y cotizada en bolsa, tiene que dejar de vender a su principal cliente, a los fabricantes chinos, ¿no? ¿Qué ocurre si, por ejemplo, ASML, como podría estar pasando, se ve de repente amenazada por otra compañía que tenga un procedimiento diferente, ¿no? Y que la pueda adelantar por la derecha, ¿no? Y que pueda servir a China, ¿no? Entonces, geopolíticamente es muy complejo cómo puede un gobierno de un país imponer sanciones ya no a un gobierno de otro país, sino a compañías privadas de otro país, ¿no? Eso es lo que en este momento está ocurriendo. Sabemos que hay intentos demasiado optimistas quizá, de intentar recuperar una cierta autonomía estratégica en torno a los chips. Los hay con legislaciones en Europa, hay una apuesta de Microsoft de inversión de 10.000 millones de euros en Alemania, sabemos que están los 60.000 millones en Arizona a través de TSMC. No obstante, parece que es un poco un brindis al sol, porque todo el expertise que ha acumulado Taiwán en décadas de consolidarse como líder no se consiguen con solamente una lluvia de millones y de un día para otro, ¿no? No, tú puedes llegar a montar fabs. O sea, piensa que la cadena de valor de los chips es enormemente compleja, porque los diseña una compañía, los prueba otra, los crea, realmente los fabrica, procedimiento de fabricación otra, y los distribuyen otras, ¿no? Entonces, ante esta complejidad lo que te encuentras es básicamente un problema en el caso de que tú quieras, con esa lluvia de millones a la que te refieres, montar fábricas en diferentes países. Te complicas con lo que es el suministro de esas fábricas. Esas fábricas tienen que tener encargos, tienen que tener diseños y tienen que tener toda la cadena de materiales que necesitan para la fabricación de esos chips, ¿no? Entonces es bastante complejo y sobre todo es algo que no montas de un día para otro. Ya la propia complejidad de la fabricación es muy importante, pero luego la complejidad de crear esa cadena de valor y esa cadena de suministro lo es mucho más. Me pregunto también cómo pueden llegar a intervenir o a influir en todas estas predominancias, hegemonías mundiales que además tienen que ver con lo militar también, como tú apuntabas, tecnologías nuevas. Quiero decir, hace poco entrevistábamos una startup que tiene chips fotónicos.
ya no utilizas la electricidad, utilizas la luz. Por lo tanto, a lo mejor ya no es fundamental todo lo que sabe hacer TSMC o ASML o lo cuántico. ¿Cómo consideras tú esa variable pues de cara a todo esto que estamos reflexionando ahora? Periódicamente vamos a ver nuevos desarrollos que amenazan de alguna manera la cadena de valor actual o la cadena de suministro actual o la tecnología con la cual fabricamos los chips, ¿no? Entre que esas tecnologías comienzan a esbozarse y se convierten en verdaderamente productivas suele pasar bastante tiempo. Todo el mundo estaba emocionado con la cuántica, con la posibilidad de desarrollo de ordenadores cuánticos, cuando de repente ha llegado pues, un actor muy importante y con mucha voz, con una voz muy importante en la industria, Jensen Huang, y ha dicho que él no espera tecnología cuántica realmente utilizable hasta dentro de entre 15 y 20 años. Lo ha enfriado todo, han bajado las acciones de las tecnológicas que han invertido en cuántica, ¿no? Y la verdad es que es muy posible que tenga razón. Si el propio Feynman dijo en su momento que la cuántica era que podíamos asumir con gran seguridad que la inmensa mayoría de la gente no entendía la mecánica cuántica, creo que eso sigue siendo cierto hoy en día, ¿no? Entonces, entre que esas tecnologías comienzan a esbozarse, fotónica, cuántica, etcétera, y que realmente se conviertan en un proceso que permita fabricar millones de chips y distribuirlos, etcétera, suele ir mucho tiempo y suele dar también tiempo a los principales competidores de la industria a incorporar parte de esas innovaciones. Tú eres una de las figuras que reflexiona siempre sobre estos asuntos y tu opinión, yo al menos la tengo muy en cuenta, como prescriptor casi de todo esto. ¿Tú serías capaz de darle algún consejo pues, a un país como España, a un colectivo, a un grupo como la Unión Europea, para que, teniendo en cuenta esa circunstancia previa que tú has mencionado, que la cadena de valor es tan compleja y tan amplia que es difícil de contener, para que tengamos algún tipo de autonomía estratégica, para que no estemos al albur de lo que deciden otros? No te digo ya para que seamos autosuficientes en ese ámbito, pero por lo menos para que no vivamos las consecuencias de lo que deciden otros. Hay un consejo muy claro, pero no es un consejo de corto plazo. Y es invertir en investigación y desarrollo. O sea, Taiwán ha llegado ahí porque durante mucho tiempo invirtió adecuadamente sus universidades, etcétera, no solo para el desarrollo de esas tecnologías de fabricación, sino también para poder, por ejemplo, tener un mercado laboral que abastezca a esas compañías, ¿no? O sea, trabajar en TSMC en Taiwán es un grado. O sea, no lo consigue cualquiera, lo consiguen los mejores, ¿no? Y esas fábricas de TSMC no se implantaron allí simplemente porque su fundador fuera taiwanés, sino porque creyó que había un tejido de investigación, de cierto tiempo, etcétera, que podía asumirlo, ¿no? Creo que en este momento el consejo para Europa es, dado que hipotéticamente estaría muy bien situada para el desarrollo de una cadena de suministro adecuada, porque estratégicamente es un territorio que puede establecer alianzas con muchísima gente, con muchísimos otros países, etcétera, es invertir en ese desarrollo de tecnología propia, por un lado, y en ese desarrollo de mercados de trabajo, desarrollo que empieza en la universidad, en la formación, etcétera, pero que, como te decía, no es una cosa que funcione de un día para otro, no es algo que arregles con esa lluvia de millones a la que te referías. Qué importante es la educación para las sociedades, es fundamental. Enrique, se nos ha acabado el tiempo, no puedo más que agradecerte estos minutos de reflexión con nosotros. Enrique Dans, profesor de innovación de EA Business School, ha sido un placer hablar contigo. Un abrazo, hasta la próxima. Encantado, cuando queráis. Un abrazo. Hasta aquí ha llegado esta edición del Pulso Geopolítico, en la que no solo les hemos dado la última hora de lo que está pasando en el ámbito internacional, siguiendo minuto a minuto todo lo que sucede, por ejemplo, en este caso respecto de la tregua de Gaza, sino que hemos tenido dos asuntos clave, fundamentales, las perspectivas para todo este 2025, de la mano nada más y nada menos que del informe del Instituto Elcano, toda una referencia en ese ámbito, y las reflexiones en torno a los chips y la tecnología del futuro con Enrique Dans. No hay tiempo para más, se acaba Pulso Geopolítico. Sigan con nosotros, tendrán más, seguro. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Invertir con cabeza tranquiliza tu corazón.
Invierte en los fondos de Dunas Capital Asset Management que combinan la preservación del capital con una buena rentabilidad sin sobresaltos. Dunas Capital, el grupo financiero español independiente experto en rentabilidad y tranquilidad. Información publicitaria, contenido legal en la web dunascapital.com. Solo querías llegar a casa, no ser objeto de acoso. Es una foto íntima, no una imagen para difundir. Si has sido víctima de una agresión sexual, cuéntanoslo. Atiendo a Castilla y León. En Salamanca, Paseo del Rector Esperabé número 6. Campaña financiada por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Plan de Recuperación y Junta de Castilla y León. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía.